Cuando fue a buscar la furgoneta, la chica que me lo gestionaba me mandó fotos y yo me quería morir. Es que ahora me da la risa, pero de verdad, no sé cómo se lo montaron. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, un podcast más, un podcast donde vamos a hablar de muchas cosas súper interesantes como es el alquiler de furgonetas, que creo que muchos lo han pensado como negocio, ¿no? O también para empezar a viajar de esta forma, que yo siempre he sido... siempre he aconsejado a la gente que creo que es la mejor forma de empezar alquilando una furgoneta, ya sea a un particular o a una empresa. Y si puedes alquilar dos de dos tamaños diferentes, pues mejor que mejor. Pero bueno, hoy os voy a traer a una persona que es especialista en esto, sabe muchísimo, lo ha experimentado en sus carnes con diferentes vehículos que los ha alquilado y bueno, ya veréis quién es. Pero antes de darle paso, hablamos del patrocinador, que es Camperizando, porque ya sabéis que Camperizando es la mejor plataforma para encontrar un taller de camperización, tanto si quieres hacer una camperización entera en tu furgoneta, como si quieres que te hagan solo el sistema eléctrico o una calefacción, pues nosotros te ayudamos a encontrar ese camperizador. Tendréis el enlace en la descripción. Y ahora sí, muy buenas, Brenda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas ganas de hablar contigo. Bueno, Brenda además le conocí en Canarias hace ya tiempo, donde parece que ya se ha quedado atascada, ahora nos contará. Habrá mucha gente que ya conozca un poco lo que haces, dónde estás, cómo lo haces y todo, pero mucha gente que no. Entonces, si quieres hacernos una breve introducción de quién es Brenda y cómo hizo un cambio radical en su vida. Bueno, a ver, ¿cómo resumimos todo eso? Sí. Pues a ver, yo era profesora de inglés en Barcelona. Después de un gran viaje que hice pues por Costa Rica, Italia, Ibiza, después de un verano muy revelador decidí que iba a hacer un cambio de vida porque bueno, lo que me apasionaba era viajar y tenía claro que quería dedicar más tiempo a eso. Entonces, nada, primero decidí que me iba a marchar de mochilera por el mundo. Se cruzó el COVID de nuestras vidas, entonces esa opción desapareció por un tiempo al menos y decidí comprarme una furgo y a formarme para emprender y bueno, en 2020 pues eso, salí de casa con la furgonetita y empecé a viajar y a emprender y bueno, y así fue hasta hace 2 meses que aparqué, bueno, vendí la furgo y compré una casita pues en el lugar que me robó el corazón viajando, que fue Fuerteventura. Sí, bueno, Sí. ahora te quiero preguntar, bueno, has resumido mucho y ahí hay muchos matices en los que quiero entrar. Bueno, para empezar, en ese cambio de vida, me consta que por suerte y por algo que me hizo muchísima ilusión es que tú escuchas este podcast, ¿no? De Viajando Sí, Simple y totalmente. En el confinamiento. Sí, y hubo alguna entrevista que, no cuando yo vengo a contar mis mierdas, sino que traje a alguien que me imagino con una persona con la que resonarías un poquito y te hizo algún clic, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso y qué otras cosas te hicieron el dejar un poco toda esa vida de antes para irte a vivir a una furgoneta? Pues verás, clics hubo muchos. El primero fue un día que estaba yo en Costa Rica y bueno, y hacíamos como una ceremonia de recibimiento de cada voluntario nuevo que llegaba al campamento de surf en el que yo estaba. Y había mucha gente que le preguntaban, bueno, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y me fascinó que mucha gente decía, bueno, pues yo vengo de Barcelona y la verdad no sé a dónde voy. Llevo unos meses viajando y ya veremos luego. Y llegaba al día siguiente otro y decía lo mismo, pues yo vengo de Canadá y antes de Australia y luego voy para México. Entonces ese fue el primer clic de decir, porque además, claro, la gente que había allí en el campamento de surf ni era rica ni nada parecido, ¿no? Simplemente eran nómadas. Y ese fue el primer clic. Otro clic fue que en Ibiza me estaba dando una envidia horrible el promotor de la discoteca, porque trabajaba al sol y bueno, y luego trabajaba solo por temporadas y luego viajaba. Sí. Entonces, el hecho de ver que me daba envidia, pues
alguien que estaba haciendo el trabajo que hacía yo cuando tenía 18, ¿no? Yo había hecho una carrera, un máster, había hecho todo lo que se suponía que había que hacer y me estaba dando envidia ese chico. Entonces fue como un clic ahí de decir, vale, pues si te está dando envidia es que algo no va bien en tu vida, ¿no? Sí. Y luego en el confinamiento, cuando estaba ahí decidiendo qué hago, qué no hago, porque no me podía ir de mochilera, pero me daba miedo irme con mi furgo, porque yo sola como mujer me daba miedo, ¿no? Que me pasara algo, bueno, yo sola con mi perro. Y escuché el podcast de Nadine, creo que se Sí, llama. Amondine, una chica belga, Amandine. sí. Eso, que dijo una frase así como que ella estaba teniendo la misma duda que yo, de es que no sé Sí, si como mujer, y de repente dijo, ¿y por qué voy a dejar de hacer lo que más sueño en la vida solo por ser mujer, ¿no? sí. Y mira que es súper obvio, y ahora lo tengo integradísimo, pero en ese momento no. Y esa frase fue un clic de decir, pues sí, yo también puedo, Qué ¿no? guay. Y me animó mucho, sí, a decir, bueno, venga, adelante. Qué guay, qué guay. Bueno, en el artículo que acompaña este episodio, que encontraréis en la descripción del podcast donde lo estéis escuchando, dejaremos un enlace a esa entrevista, entre otras muchas otras cosas, como, bueno, ya iremos comentando, pero todo lo que vaya saliendo hoy lo tendréis por ahí. Luego también bueno, ya te digo, Brenda, que no estaba muy convencido, no te lo había dicho, de si entrevistarte en este podcast de Viajando Simple o en el podcast de Cómo Traviajar, porque claro, tienes como estamos viendo aquí, pues un cambio de vida muy fuerte que te ha llevado a vivir viajando y Y bueno, pues traviajando. sí, eso es. Y me parece ya muy, muy interesante también entrevistarte en ese podcast, así que en un futuro igual lo hacemos. Pero es que has mencionado algo que mola, ¿no? De decir, vale, yo pues era profesora de inglés en Barcelona, pero quería vivir viajando, entonces, ¿qué hice? Pues formarme. Eso para mí es súper importante. Aquí lo que sí que pasa que es que hiciste una formación que ahora me gustaría que brevemente nos cuentes un poco qué recuerdo tienes de esa formación y tal. Pero bueno, deciros que hablando sobre todo de ese tipo de formación, yo hice un podcast donde bueno, contaba que es que fue bastante fuerte porque es que acabé soñando con este tema después de investigar mucho. Bueno, todo eso hablo sobre si nos manipulan para comprar cursos online. ¿No? Porque yo había visto cosas que no me gustaban y tal. Entonces, también os recomiendo que escuchéis ese podcast, pero a pesar de que yo tengo una imagen muy, muy negativa, pues quiero saber qué nos cuentas tú, Brenda, del recuerdo que tienes de esa formación. Pues, a ver, yo comprendo tu punto de vista porque sí que es verdad que ese tipo de formaciones y bueno, y ya muchos tipos de formaciones que se venden online y coaching y muchas cosas se están vendiendo como con una publicidad muy agresiva, ¿no? Y sí, entiendo ese enfoque, pero para mí, en mi caso, sí que es verdad que para mí fue un antes y un después, ¿no? Al final yo tenía asignada una tutora como para guiarme en el proceso y luego aparte también tenía como un tutor de cada curso específico que hiciera y también hice muchos intercambios pues con compañeros, ¿no? Que a lo mejor estaban haciendo coaching y entonces ellos te hacían coaching gratis y tú les, ¿no? Hacíamos intercambios y era muy, muy nutritivo, Sí. ¿no? Y entonces a partir de ahí, gracias a mis tutores, que de hecho acabé luego trabajando para uno de mis tutores también, eh, pero bueno, el caso es que gracias a mis tutores y también a mis compañeros, al apoyo que nos dábamos en la comunidad, a los intercambios que hacíamos y demás, a mí me permitió crecer mucho más rápido y todavía hay cosas, herramientas, frases, no sé, que Sí, todavía a día de hoy, que ya hace pues casi 3 años de eso, todavía me siguen sirviendo para seguir avanzando en el camino, ¿no? sí, Entonces, sí, para sí. mí fue un gran impulso, la verdad. Buenísimo. Nada, me entra muchas ganas de debatir sobre esto, de hablarte, pero bueno, mi resumen es, yo estoy seguro de que la formación es buena, las formas de vender esa formación y muchas cosas que he visto es lo que no me ha gustado y lo que me Sí. llevó a hacer ese podcast y al que le interese todo esto, que vaya a escuchar ese podcast que está en viajandosimple.com/manipulación. Con eso lo digo todo. Esa era la dirección que tendréis por ahí. Pero bueno, vamos a hablar de furgonetas, Brenda, que es mucho más interesante que esto. Dale. Vale, tú coges la furgoneta y te plantas bastante rápido en Fuerteventura, con ganas un poco, entiendo, de viajar mucho.
pero no sé qué pasa con Canarias, que a muchos os ha atrapado, ¿no? ¿Qué pasa ahí Sí, en además es Canarias? que justo esta semana me encontré también con otras personas viajeras, igual que me los encontré aquí en 2020 y ahora nos estamos reuniendo aquí, que bueno, son Ana y Antonio de Furgo Travel Claro, y también algo que recordar, ¿no? Con sí, Coque, bueno, Tindaya, etcétera. Nos encontramos el otro día en un concierto y dijimos, qué curioso, ¿no? Que llegamos aquí de casualidad todos y ahora estamos todos comprando casa aquí y haciendo casas todas especiales, porque lo que tenemos en común los nómadas es que luego no se compra uno un piso, se es compra verdad. una casita, un contenedor, ¿cómo se llama? Un terrenito, bueno, pero el caso es Sí. que sí, atrapa mucho. Llevaba 4 meses viajando cuando llegué aquí. Mi intención era quedarme como 3 semanas, pero al final me quedé 9 meses. A ver, también hay que decir que como estábamos en Se te tiempos complicó. de... No, aparte de que se me complicó, también me enamoré, bueno, hubieron muchos factores, ¿no? Pero aparte de eso también es que hubo era ese tiempo de la pandemia en el que había muchos problemas para viajar y fue como, mira, como estoy feliz y gozando, pues alargo un poquito más de tiempo aquí y eso, al final alargué 9 meses, luego me volví a marchar a viajar, estuve tour por Europa, estuve 9 meses más, pero andaba en Cerdeña cuando finalmente fue como yo para qué me sigo esforzando en dar vueltas por el mundo cuando es que te muero de ganas por volver a Fuerteventura, ¿no? La verdad. Qué guay. Y sí, sí, la verdad, por Francia, Italia, España, Portugal, muy bonito todo, pero tengo que decir que nada me Mm. aportó lo que me aporta este lugar. Entonces ahí fue cuando decidí volver. Qué guay, qué guay. Nada, yo tengo muchísimas ganas de ir, sobre todo porque, claro, si a una persona que quiere viajar en furgoneta le atrapa tanto como lo ha hecho a ti, pues Sí. algo tiene que tener. Que bueno, todo el mundo me dice que Fuerteventura es espectacular y hacerlo en furgoneta es genial. Exacto, es el mejor modo. Sí, bueno, y cuando llevabas una temporada ya viajando en la furgoneta, dijiste, oye, vamos a enseñar a la gente a cómo vivir en una furgoneta, ¿no? Sí. Porque hay bueno, la gente escucha este podcast por eso, porque tiene dudas, porque aprende, pero tú lo llevaste un poco a otro nivel, al negocio. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo funcionó? ¿A día de hoy lo sigues haciendo? No, ahora no lo estoy haciendo ya más. Eso fue el primer servicio que saqué. Fue como la primera semillita del emprendimiento. Porque bueno, yo tenía grandes planes, ¿no? De hacer un súper proyectazo y mi tutora de la formación esta que hice me dijo, bueno, Brenda, pero todo eso está muy bien, todo eso que quieres hacer, dice, pero ¿qué puedes empezar a hacer hoy? Ya. Y yo, no sé, ¿qué voy a hacer ya, no? Y me dijo, ¿qué es lo que puedes aportar tú a las personas desde hoy? ¿Qué valor puedes tú aportar a los demás, no? Y les dije, bueno, pues en este momento lo que se me ocurre es eso, ¿no? Personas que quieran viajar en furgo, que les vengan mil dudas a la cabeza y demás, ¿no? Y me dijo, bueno, pues eso vas a hacer. Y yo, perdón, la verdad no tenía intención de esto, pero el caso es que empecé a hacerlo y fue súper bien y eso fue como mi primer servicio, ¿no? Sí. Y nada, y luego más adelante ya fui dejando de hacerlo porque al final mi proyecto, ¿no? Mi emprendimiento ha ido todo el rato evolucionando conmigo, ¿no? Según yo iba cambiando, según el viaje me iba regalando cosas, según yo iba aprendiendo cosas, he ido haciendo mutar ese proyecto, ¿no? Para que vaya todo el rato en coherencia pues, con lo que soy en este momento, con lo que hago en este momento y así. Qué guay. Sí, yo creo que muchas veces el emprendimiento, incluso la vida en furgoneta, que pueden ser dos cosas totalmente independientes y diferentes, hay que dejarse un poco llevar, ¿no? Porque la vida te llevará a un sitio a otro. Igual te quieres Claro. recorrer el mundo en furgoneta, llegas a un sitio como el Fuerteventura y dices, es que le den, yo me quedo aquí y tal, ¿no? Y luego de repente dices, no, yo estoy encantado viviendo en una furgoneta, quiero hacer esto muchos años y de repente, pues no sé qué te pasó a ti, pero de Eso. repente dices, oye, pues ya está, aparco la furgoneta y me voy a vivir a una casa. ¿Por qué ha sido esa decisión?
Mira, yo todavía no lo sé. No, sí, sí lo sé. No, pero el caso es que no fue una decisión. O sea, la gente me pregunta, ¿tú te cansaste de vivir en furgo? Digo, no. De hecho, estoy loca por tener otra furgo de nuevo. No me cansé de vivir en furgo, pero sucedió que sí que es verdad que yo había decidido, porque yo llevaba mucho tiempo posponiendo mi viaje de mochilera, ¿no? Que al final es otro modo totalmente distinto de viajar. Y aunque no estaba cansada de vivir en furgo, sí que estaba cansada de viajar en furgo. Es decir, Sí, a mí me encantaba vivir en furgo y me encantaba levantarme frente al mar, me encantaba, ¿no? La vida que te da, la libertad que te da y todo eso, pero sí que es verdad que me daba cuenta de que a mí en furgo me gustaba estar en Fuerteventura, que cuando yo había estado por Europa, por España, dando vueltas, mmm, sí, claro que me había gustado, pero prefería viajar como mochilera que en furgo, ¿no? Entonces, decidí que iba a vender la furgoneta para irme a viajar por Latinoamérica como mochilera, sí, ¿vale? Porque, bueno, porque dije, bueno, pues si viajar en furgo no es lo que más me gusta, sino vivir en furgo, pues nada, me voy a viajar de mochilera y ya está, que ya pasó el COVID, bla, bla. El caso es que cuando me planteé esto de irme a Latinoamérica, me empezó a venir como un deseo muy fuerte de tener a dónde volver. Es decir, como yo una sola cosa tenía clara y era que quiero que mi hogar esté en Fuerteventura, aunque yo siga viajando sin fin, quiero sí. siempre volver acá, ¿no? Entonces, cuando decidí que me iba a Latinoamérica, de repente me entró un deseo muy grande de comprar algo aquí para que el día que yo decidiera volver, saber que aquí iba a estar mi lugar, ¿no? Porque claro, si vendía la furgo, ya no tenía nada en Fuerteventura, ¿no? Entonces, bueno, pues lo visualicé, lo deseé y el universo me mandó una casa hermosa porque la verdad que no, yo no esperaba que fuera a ser así. Eh, yo, la verdad, mi idea era comprar pues cualquier cosita e irla alquilando para que me diera ingresos pasivos mientras viajaba. Sí, Pero bueno, se cruzó en mi camino una casita frente a la playa, literal a 2 metros del sí, agua, sí. en un sitio muy, muy especial y muy mágico para mí. Y, y bueno, y entonces al final pues cambié todo el plan de irme a Latinoamérica, porque como es una casa muy especial, en un terreno especial, no es un piso cualquiera, digamos, pues bueno, no he podido pedir hipoteca, en fin, una serie de circunstancias pues que ha hecho que tenga que decidir quedarme aquí durante un tiempito eh, para, pues eso, para pagarla básicamente, ¿no? Sí, qué Y guay. sí, fue de casualidad, o sea, no es que yo dijera, vale, pues venga, vendo la furgo y me voy a una casa porque estoy harta de la furgo, sino que fue una serie de decisiones que me fueron llevando aquí casi sin querer. Sí, no, me parece súper interesante además, pues eso, ver cómo al final, porque hay más personas que andan con eso en la cabeza, ¿no? De tener una base. Hicimos un podcast hace poco, que la verdad es que te podíamos haber invitado también, porque hay gente eso, ya que tenía la idea muy clara, incluso ya estaba Óscar también, que ya se había comprado un piso, a pesar de que le sigue encantando viajar en furgoneta, ¿no? Entonces, bueno, dejaremos también este podcast por ahí, por si queréis echarle un vistazo, Vale. para escuchar hablar de eso, de cómo es tener una base, de por qué y por qué hay personas que sí. Y luego estoy yo, que de momento no siento esa necesidad. En cambio, estas personas y Brenda, pues parece que sí lo sentían. Así que me encanta escuchar a gente que opina y que piensa diferente a mí y que actúa en concordancia a ello. Sí, bueno, Pero al principio no sí, era solo la necesidad de una base, que yo decía, quiero cuando vuelva de Latinoamérica te quiero una base, sino que también era la idea del doble beneficio de poder también alquilarla, ¿no? Y entonces estar sí, viajando, trabajando menos por poder obtener ingresos sí, de alquilar. Esa era un poco, creo que es un poco también la gracia, ¿no? De tener una base que también cuando te estás marchando, esa base te puede estar dando ingresos. tal cual. Es muy interesante como mucha gente dice, no, es que yo no puedo irme a viajar por ahí porque tengo una casa. Y yo, joder, si tienes una casa, tienes la Tienes mayor un suerte del activo mundo, la enorme, pones en alquiler y ya está. claro. Y hablando de alquiler,
¿qué ha pasado por tu vida? ¿Cómo se te pasó por la cabeza empezar a alquilar furgos? ¿Cómo empezaste? ¿Fue tu furgoneta? Porque, bueno, has tenido una flota. Sabes que me da mucha risa porque haciendo el podcast estoy como mirando atrás y digo, madre mía, la de cosas que caben en 2 años y medio. En 2 años, sí. Nada, estando aquí en Fuerteventura, pues bueno, mucha gente, yo estaba saliendo con un chico que trabajaba en un hostel, ¿no? Entonces, pues mucha gente que viaja con mochila no están tan cerca de la van life, ¿no? Y mucha gente veía la furgo y decía, ¡hala, qué guay! Me encantaría probar. Y bueno, y me ofrecieron un par de veces alquilármela y yo siempre decía que no, porque era mi casa. Pero una vez me la querían alquilar por todo un mes y era una buena suma de dinero. Y, y dije, bueno, venga, va, pues me voy a vivir con un amigo que tenía un ranchito con tiendas de campaña. Bueno, eso también era súper hippie. Y digo, Qué mira, me guay. voy a probar la experiencia de vivir en el rancho y mientras tanto alquilo la furgo y hago, pues eso, ingresos para también, pues para seguir invirtiendo, para seguir ahorrando, para seguir viajando, para lo que sea. Y, ¿Y qué sucedió? Que después de alquilarla una vez me la pidieron otra y otra. Y yo pensé, ya, yo decía siempre que no, porque al final, pues eso era mi casa y me tenía que mudar, era un gran esfuerzo alquilarla. Y un día dije, ¿y si me compro una para alquilar? Porque total, los contactos ya los tengo, me está escribiendo todo el mundo, tal. Y bueno, yo como soy muy de dicho y hecho, o sea, yo lo pienso y pasado mañana lo tengo, Sí. así fue, me puse a buscar furgonetas y antes de una semana me lo pidieron unos chicos y les alquilé la furgoneta sin haberla comprado. Les pasé la foto de Facebook Marketplace, imagínate. Les dije, sí, sí, tengo esta furgoneta, vale, perfecto. Y cogí, le escribí al chico y le dije, mira, voy a comprártela, no sé si eran 3 días o así. Y nada, y se la fui a comprar al chico y tal cual como volví de Gran Canaria, que la compré allí, volví de Gran Canaria y se la entregué a los Joder. interesados en cuestión en ese momento, ¿no? Buenísimo, Sí, buenísimo. No, no sabía yo eso. ¿Y qué furgo era? ¿Cuánto te costó? pues mira, era una Toyota, era muy viejita pero hermosa y de esas que tienen un motor ahí fuerte y me costó 2.700 euros. ¿Vale? Y bueno, pues nada, en un par de alquileres ya lo recuperé, Sí. así que fue una buena inversión. Y luego pues me puse a alquilarla con un montón de altibajos. Había veces que me parecía que me iba a hacer rica y había veces que me parecía que había hecho el peor error de mi vida. Y, y bueno, y cuando ya había pasado algo así como un año, hice ahí un poco de balance y dije, vale, sí, efectivamente me sale muy a cuenta. Y, y entonces, pues con los ingresos que había conseguido con esa, invertí en comprarme otra. Y bueno, compré otra furgo, en este caso más grande, una Peugeot Boxer, ¿vale? Que ya no era pues tan vieja, ya no era tan pequeña y demás. Y nada, y la puse a alquilar también. Qué guay, qué guay. Bueno, la verdad es que yo cuando me compré este camión, pues quería hacer algo con mi furgoneta, ¿no? La idea era o alquilarla o venderla. Y me acuerdo pues hablar con Brenda y me acuerdo una vez hablar con ella y me dice, no, sí, todo muy guay. Le hice varias preguntas y me lo vendió como que esto era lo mejor. Pero luego un mes más tarde me escribe y me dice, oye, Íñigo, ¿te acuerdas todo eso tan bueno que te dije? No, olvídate, ¿eh? Olvídate. Que esto es horrible, que me están rompiendo todo, que tal. Y digo, ostras, pero aclárate que esto es una decisión importante. Y, jo, era buenísimo, buenísimo. Nada, me encantó. Bueno, cuenta cómo fue la gestión, porque además delegaste también mucha parte del trabajo que supone alquilar Sí, una furgoneta, ¿no? Porque al final hay que limpiarla, la entrega de llaves, recogerla, luego pasar la ITV, llevarla al mecánico cuando toca, sí, arreglar bueno, los delegué desperfectos. prácticamente todo, menos la gestión de reservas y la comunicación con el cliente, porque yo compré la furgoneta, la primera la compré un febrero de 2021, y yo me largué a viajar en marzo y estuve pues 9 meses fuera. Entonces en esos 9 meses, por supuesto, yo no la podía gestionar porque estaba de viaje. Sí. Entonces, pues nada, delegué en una persona que estaba aquí en Fuerteventura y ella me llevaba pues eso, los check-ins, los check-outs, llevarla a mecánico, las ITVs, todo lo que es comprar repuestos de cosas. Y entonces yo lo que llevaba
era la parte online, es decir, yo gestionaba las reservas con los clientes, hacía el calendario, le pasaba las Sí. reservas a las chicas, si había que buscar piezas pues las buscaba yo y luego ella las recogía, la comunicación con el cliente, pues de si todo estaba bien, las reseñas, bueno, el infinito de cosas que conlleva a alquilar furgonetas, que es un mundo bastante complejo, pero yo llevaba solo lo que se podía hacer online y entonces pues lo otro me lo lleva una chica aquí. Sí. ¿Y qué tal? Porque también entiendo que eso es complicado, ¿no? A mí cuando se me pasó por la cabeza, pues pensé en diferentes personas que me lo pudiesen gestionar, pero luego decía, joder, pues también tiene que ser una persona de confianza, tiene que, o sea, no es tan fácil No es delegar sencillo, ¿no? esa tarea, ¿no? No, yo creo que tiene que ser alguien que conozca un poco de furgos, que haya tenido furgo, ¿no? O que conozca muy bien ese vehículo y Sí, demás. Alguien de confianza, como tú dices, también tiene que ser alguien con mucha disponibilidad horaria, ¿no? Em, pues a ver, yo aquí en Fuerteventura lo tenía fácil porque todo el mundo vive de manera muy alternativa. Bueno, todo el mundo no, pero gran parte, sobre todo mi círculo, viven de sí, manera muy alternativa, no son gente que tiene un trabajo de 8 a 6, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque a la hora de alquilarlas, claro, los viajeros vienen cuando vienen, no van a estar esperándote hasta las 8 de la noche que llegues tú en sus vacaciones, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues alguien con mucha disponibilidad horaria y con alguien muy flexible, ¿no? Que esté dispuesto, pues yo que sé, de repente se rompe algo, pues hay que acudir en ese momento o poco después, ¿no? Entonces sí, no fue fácil, también porque yo era la primera vez que tenía una empleada, digamos, ¿no? Y entonces también entender cómo gestionarlo todo, cómo hacer entender las tareas que tiene que llevar la otra persona, bueno, sí, pero al fin todo es aprendizaje. Sí que es verdad que cuando yo volví a Fuerteventura y empecé a encargarme yo de las furgonetas, noté un gran cambio, ¿no? De repente las reseñas eran mucho mejores, yo notaba a los clientes mucho más contentos, pero bueno, al final eso creo que es una cosa muy generalizada, que es que tu propio proyecto nadie lo va a cuidar como tú mismo, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces sí que es verdad que el que tenga la posibilidad de hacerlo él mismo siempre va a ser mejor, desde luego. Sí. Pero bueno, en mi caso, la verdad, no me arrepiento porque era lo necesario para yo seguir viajando, ¿no? Entonces, yo lo que no iba a hacer era comprometer mi libertad por eso. Y, y así fue. ¿Me trajo más dolores de cabeza? Sí. ¿Pude estar viajando mientras tanto? Pues también. Sí, no, no, creo que hiciste genial. Y bueno, para la gente que se esté planteando decir, oye, pues mi furgoneta que igual la utilizo un mes al año, 2 meses al año, 3 meses al año, los otros 9 meses igual la podría alquilar. Pero esta gestión, ¿cómo se hace? ¿Lo puede hacer un particular? ¿Tienes que ser autónomo? Y luego, como ¿cuánto dinero crees que se puede sacar? Que sé que es Claro, complicado, sí. es complicado porque va desde que la alquiles un mes al año y te lleves, no sé, depende del tamaño de la furgoneta, depende de si es autocaravana, de las prestaciones que tenga, el servicio que tú des, depende mucho. Yo, mira, nosotras, bueno, yo, Reme de la familia Wally y Andrea de Legalidad, ya hemos creado un curso de cómo generar ingresos alquilando furgonetas y ahí lo explicamos todo, ¿no? Pero hemos hecho una demo gratuita donde hacemos un vídeo donde explicamos los ingresos que generamos el primer año ella y yo, ¿no? Y entonces, pues eso, para las dos, ahora no me acuerdo lo suyo, pero bueno, para las dos rondaba, para mí me parece que fue 7.000 en 10 meses o una cosa así, y para ella 5.000, pero ella la había alquilado 4 meses, 4 o 5 meses, y en nuestro primer año, ¿no? Que todavía pues no te conoce tanta gente, que todavía, pero sí, yo había una época ya hacia el final que hacía alrededor de 2.000 brutos, ojo, 2.000 brutos al mes. Pero Está muy bien. yo tenía dos furgonetas, ¿vale? Las dos maravillosas, súper bien equipadas y demás. Y bueno, una era muy viejita, pero yo la había camperizado para que tuviera de todo, ¿no? Sí. Y luego también, pues eso, teniendo yo todo el tiempo del mundo para dedicarle, porque pues al final trabajando para ti le puedes poner toda la energía que quieras, digamos que no eres eso que dices, bueno, pues quizá alguien que trabaje 8 horas al día para otra empresa no le puede poner tanto mimo, tanto amor, no puede coger tantos clientes.
Entonces depende mucho del caso, ¿no? También yo donde vivo pues es muy turístico y entonces tenía clientes, pues la primera furgoneta la tuve alquilada de 365 días, pues quizá 330 me atrevería a decir. Buah, qué Sí. locura. Claro. Entonces depende mucho de la persona, del tiempo libre que tenga, de cuántas furgonetas tenga, de las prestaciones, del lugar de donde vivas, pero sí que en general es muy rentable. De Sí. hecho, puedes ganar más alquilando una furgoneta, sueles ganar más alquilando una furgoneta que un piso. Ya. Sí, sí, no, a mí me consta y por eso yo también me lo estuve planteando y por eso también te estuve acribillando a preguntas, te di tanto el coñazo y claro, tú al final, muy maja, me respondiste a todo, pero claro, dices, claro, si hay un montón de gente como este pesado que me están aquí acribillando a preguntas, pues igual mi tiempo vale dinero, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, experiencia que lo has llevado tú, me parece muy bien que lo has paquetizado, no solo tú, sino además con dos personas que cuéntanos si quieres un poquito más quiénes son las dos personas que te acompañan en el curso, que nos lo dejáis bastante fácil para cualquiera que quiera alquilar, ¿no? Pues sí, no, decidí unirme con Andrea y Remedios, bueno, Reme. Reme, de la familia Wally, tiene también una flota de autocaravanas, ella alquila autocaravanas, ¿no? Y Andrea yo la conocía de esta formación porque ella es abogada y bueno, y está especializada en formaciones y en servicios para emprendedores, ¿no? Para ayudar a emprendedores primerizos, autónomos, con todo ese inicio de hacerse uno empresario, que siempre es muy difícil. Y pues decidí unirme con ellas porque yo llevaba meses volviéndome loca con el tema fiscal, con el tema legal, con los epígrafes, con un millón de cosas, ¿no? Con las fianzas, bueno, me estaba volviendo loca y Reme y yo nos mandábamos muchos audios. Oye, Reme, ¿tú esto cómo lo haces? Oye, ¿y tú qué epígrafe tienes? Oye, ¿y tú cómo lo declaras? Y bueno, en fin, todas esas dudas nos las íbamos pasando por teléfono y fueron meses que al final un día le dije, Reme, ¿y si ahora que, porque nos unimos con Andrea, que es abogada, para que nos resolviera todo eso, ¿no? No. Y entonces dijimos, oye, ¿y si creamos un curso? Porque vamos, toda esta información vale oro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y claro, al final los que somos primerizos, pues siempre podemos abrir camino a los demás, porque, bueno, pues por eso, ¿no? Porque al final ya lo has vivido tú, tanto lo bueno como lo malo, y dijimos, venga, pues vamos a poner y vamos a reunir todo esto y vamos a hacer un curso para que toda la gente, porque además, eso, como tú dices, que yo de verdad siempre que puedo contesto encantada, pero sí que es verdad que es tanto lo que hay que tener en cuenta, tantas Sí. cosas, que al final dije, mira, acabo antes creando un curso y quien de verdad se quiera dedicar a esto, que lo haga Sí, y que saque jugo a estar respondiendo mensajes todo el día, ¿no? sí, qué bueno. Y luego yo muchas veces pienso, cuando decimos que el tiempo vale oro, que el tiempo dicen que no se puede comprar, ¿no? En mi cabeza el tiempo sí se puede comprar. Sí, Por sí, ejemplo, se este compra, sí. es un buen ejemplo, ¿no? Y dices, "Jo, me puedo volver loco buscando toda esta información que me está contando. El tema de los epígrafes, bueno, el tema legal, en esto entiendo que se dará bastantes quebraderos de cabeza, Sí. que luego, por supuesto, pues el beneficio está muy, muy bien, ¿no? Pero sí, pues comprar alguna formación que te pueda echar un cable, bueno, alguna, la formación, porque entiendo que tampoco habrá mucha competencia en este momento Sí. porque, bueno, además os habéis juntado tres, con tres posiciones, os habéis juntado un trío muy, muy bueno. Muy Ah, bueno, sí. y me alegro un montón y estoy seguro además que os vais a estar ganando, os estáis ganando la vida con algo que ayuda a mucha gente, no solo a ahorrar tiempo, sino también a ganar dinero. Así que, joder, me parece un trabajo guay. Sí, total, total. No, Sí, y sí. además yo también otro motivo por el que lo quería compartir es que al final a mí muchísima gente, ¿no? Pues por lo que me siguen en las redes es porque les gustaría vivir viajando. Y para mí uno de los puntos más potentes para poder vivir viajando, pero no solo vivir viajando, sino vivir viajando tranquila, ¿no? De decir, tengo dinero para ir donde quiera más o menos. A ver, Sí, tampoco. Pero uno de los puntos más importantes fue eso, fue tener ese ingreso a través de los alquileres que me permitía hacer un buen ingreso mensual mientras yo estaba viajando y sin tener que invertir tanto tiempo porque había delegado, ¿no? Entonces solo gestionaba reservas.
Entonces, eso me parece que es una buenísima manera de invertir para poder luego largarte por ahí y estar obteniendo ingresos no pasivos, pero casi, porque lo que es la comparación de lo que se gana con el tiempo que le inviertes, pues es bastante. Sí, sí, o mucha gente que ni siquiera quiera estar todo el día pues viajando, moviéndose tanto o tal, pues Exacto, simplemente la tienes exacto, ahí pero bueno, aparcada. que es una Y salida. sí, 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 no, a mí me parece genial. Luego estamos hablando mucho de lo bonito, todo lo que estamos hablando suena muy bien, pero ¿qué pasa cuando se estropean las furgonetas? Porque entiendo que, que no todas las personas cuidan bien lo que no es suyo, ¿no? Exacto. No, como te decía antes, o sea, el primer año había momentos que pensaba que me iba a hacer rica y había momentos que decía, ¿quién me mandó a comprar esta furgoneta? Por Dios, pero yo porque no me estoy quieta. Hubo momentos duros también porque, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, una furgoneta viejita, ¿no? Que todos sabemos que los motores viejos si se recalientan muchísimo hay que dejarlos reposar, enfriar, hay que echar líquidos, ¿no? Pues bueno, tuve un chico que me la alquiló, no respetó nada de eso y me fundió el motor de la furgoneta, ¿no? Entonces de repente me Buah. quedé ahí sin furgo, pero bueno, no pasa nada porque al final es jodido porque da frustración, ¿no? Decir todo el mimo que le estoy poniendo yo a esto y viene pues fulanito y me la destroza, pero también es cierto que no es lo mismo que si es tu furgoneta. Cuando estás comprando solo para alquilar, sabes que esa inversión la recuperas, ¿no? Entonces en ese momento pues me costó, y me salió muy bien, ¿eh? Me costó 1.500 euros cambiarle el motor y no lo tomé tan mal porque supe que enseguida lo iba a recuperar, ¿no? Sí. Pero sí que frustra. Y luego también, pues unos, por ejemplo, me dijeron, mira, eso podría ser una anécdota, de unos que me dijeron, mira, eh, nos vamos a ir a un hotel, tal, no sé si podríamos cancelar. Y les dije, sí, sin problema, bueno. Eh, porque al final también hay gente que alquila furgo y no es consciente de lo que es viajar en furgo, ¿no? Sí. Y también uno de los consejos que damos ahí en el curso es, más vale un cliente cualificado que tener a alguien ahí que no quiere estar ahí o que tener a alguien ahí que no tiene ni idea o, bueno. Sí. El caso es que, nada, preferían irse a un hotel y fue como, vale, perfecto, me la devolvieron, me dijeron solo, como yo estaba a distancia, como os había contado ahora, me dijeron solo si nos pudiéramos devolver la fianza ya y entonces así nosotros nos vamos a un hotel y, y lo podemos pagar y demás. Y bueno, y les dije, sí, bueno, sin problema, porque no pensaba que hubiera pasado nada, porque normalmente cuando hacen algo te lo comentan, ¿no? Te dicen, oye, rompí esto. Bueno, pues se lo devolví y al rato me escriben y me dicen, por cierto, tuvimos un pequeño accidente cocinando. Eso, digo, bueno, ¿y qué significa un accidente cocinando? No, nada, nada, solo con el camping gas, ¿qué tal? Digo, bueno, vale. Cuando fue a buscar la furgoneta, la chica que me lo gestionaba me mandó fotos y yo me quería morir. Yo no sé cómo lo... Es que ahora me da la risa, pero de verdad, no sé cómo se lo montaron. Hicieron un agujero, o sea, la parte de atrás de la furgo, ¿no? La maderita que hay sobre la puerta, tenía Sí. un agujero como si hubieran apuntado ahí con un lanzallamas, un agujero en la puerta, en la madera. Y luego estaba el mismo agujero en la mesa donde se come. No sé, como si hubieran puesto la mesa sobre la puerta trasera y hubieran pegado el camping gas ahí hasta que se hiciera un agujero. Os lo juro que a día de hoy yo todavía no me explico cómo pudieron hacer eso. Buah. Sí, 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 sí. Ya Luego ves. también me tocó un chaval que era un borrachín y me devolvió la furgoneta llena de botellas de vodka. Bueno, Hostia. sí, de todo, de todo. También pasa de todo. Pero bueno, son gajes del oficio. Hay que Sí, sí, tomárselo. al final, oye, efectivamente, pues sacas dinero, pero también te llevarías tus disgustos y tus Sí, sí. quebraderos de cabeza como todo. O que te roban Pero, el menaje, bueno, de todo, sí. pero bueno, estoy seguro de que has sacado muchísimos aprendizajes para el futuro y lo mejor no solo para ti, sino que para los demás. Por supuesto, al curso Alquiler de Furgo os dejaremos un enlace en este artículo que ya adelanto que será viajandosimple.com/alquilar. Y además que si vais de parte de Viajando Simple, seguro que os trata bien y os dan algo extra, ¿no? Eso es.
Sí, sí. Buenísimo. Vale, también recordaros que el canal de YouTube de Camperizando, como he dicho, estos episodios ahora están patrocinados por Camperizando. Tenemos un canal de YouTube donde enseñamos las mejores furgonetas y tuve el gran honor de que la primera furgoneta que salió en ese canal de YouTube fue la casa de Brenda, donde ha estado viviendo muchísimo tiempo, que también dejaremos el enlace para que echéis un vistazo. Y nada, Brenda, de verdad, ha sido un placer aprender un poquito y ver cómo una persona después de vivir una furgoneta, bueno, para empezar te apalancaste ahí en Fuerteventura, bueno, ahí te has quedado, pero sí ha sido muy interesante saber un poco cómo has dejado la furgoneta, aunque en realidad todavía sigues bastante ligado a ellas, ¿no? Bueno, sí, ahora hace una semanita compré una chiquita, una Peugeot Express, y ya estoy ahí maquinando para camperizarla. Y eso, y tener ese equilibrio de, bueno, tener una casita y todo lo bueno que te trae también, pues tener un campo base, pero luego pues poder ir en furgo también cuando me apetezca. Sí, qué guay, qué guay. Pues nada, dejamos enlace a todo esto en esto y luego también al Patreon de Brenda, que cuéntanos qué estás haciendo en Patreon ahora. Pues mira, estoy, como decía antes, el proyecto ha ido evolucionando pues conmigo y ahora pues me encuentro en un momento en el que pues en el que miro atrás, ¿no? Y me doy cuenta de cuántos cambios y cuánta prosperidad he atraído en solo 2 años y medio. He conseguido 1.000.000 de cosas que nunca me podía imaginar que hubiera conseguido desde mi lugar, de mi casa, mi yo de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues mirando atrás me doy cuenta de que todo eso tiene que ver con el ser, ¿no? Con toda la persona con todo lo que he trabajado a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de creencias, ¿no? Con todo lo que he aprendido durante este tiempo, pues a confiar en mí, a perder los miedos, a afrontar el cambio, a manifestar, ¿no? Bueno, muchas cosas que he ido integrando en mi vida que han hecho que sea la clave de que yo haya podido pues llevar todo esto para adelante y mientras viajaba y disfrutar y poder seguir viviendo como yo quiera, sea en una casa o en una furgo, donde sea. Entonces ahora esa membresía está enfocada a crear pues un espacio ahí en Patreon donde aportar todo eso, ¿no? Entonces van a haber pues coaches, van a haber terapeutas, van a haber emprendedores de éxito y voy a aportar yo un podcast también y ahí vamos a estar aportando pues eso, cositas mucho más a nivel pues eso de mentalidad, ¿no? De cómo hay que transformarse, cómo es bueno que tú reprogrames tu ser para poder ir haciendo la vida como pues la que tú quieras, básicamente, sea la que sea. Sí. Sí. Qué guay, qué guay. Nada, me encanta además la gente que se dedica a ayudar a otras personas, porque es que todo lo que hemos estado hablando aquí de trabajo, a lo que trabajo se refiere, estás ayudando a gente. Así que ya sabéis, si creéis que Brenda os puede ayudar tanto para ganaros la vida alquilando furgonetas o para hacer un cambio muy radical o algo así en tu vida, pues ya sabéis, seguirle a Brenda todo lo que hace, dejamos los enlaces y Qué buena darte... publicidad me haces, Íñigo, qué maravilla. Es que es verdad, joder, estoy muy, muy agradecido y seguro que toda la gente con la que trabajas, pues también. Así que nada más, no me enrollo, te mando un fuerte abrazo, gracias y espero que coincidamos en Fuerteventura o en otros sitios. Eso es. Un placer, como siempre, Íñigo, un abrazote y aquí te esperamos. Digo, te esperamos porque somos muchos nómadas los que andamos por aquí atascados, como tú dices. Sí. Así que, nada, esperamos verte pronto. Iré más pronto que tarde. Pues nada, te mando un fuerte abrazo, Brenda. Muchas Un gracias. abrazote, gracias. Chao. Chao, chao.